Bueno, retomamos de esta diapositiva que hubo un percance con el programa. Entonces, habíamos quedado, tenemos que nuestro objetivo es encontrar la función f que describe la relación entre el volumen de agua dentro del tanque en función del tiempo, ¿sí? Entonces acá está el esquemita. Inicialmente para t igual a 0 había 300 litros, la capacidad del tanque es de 1000 litros y hay una canilla que vierte agua al tanque a razón de 35 litros por hora. ¿Cómo nos dice que ingresa agua al tanque a velocidad constante? Ese reconocimiento teórico es el que nos está diciendo que si la velocidad es constante, la función que describe el volumen de agua dentro del tanque es lineal. Como vimos en el video de función lineal y repasamos en el video anterior, la ley, si es una función lineal, la ley es un polinomio de grado 1 o 0 en la variable independiente. Por eso escribimos una expresión genérica para la ley de la función. F en t igual m por t más h. M y t son los parámetros, que son números reales, que debemos determinar para saber qué relación de correspondencia hay entre el tiempo y el volumen de agua dentro del tanque. ¿Qué datos tenemos? Tenemos dos datos, que inicialmente hay 300 litros de agua dentro del tanque y que ingresa agua al tanque a razón de 75 litros por hora. Con lo que estuvimos discutiendo en las diapositivas teóricas de función lineal y que lo repasamos recién, lo que nos da la velocidad constante coincide, la velocidad constante, con el valor de la pendiente. ¿Y con quién coincide el valor de la pendiente? ¿Quién es? Es el coeficiente de la variable independiente, m. Lo pueden llamar m, a, b, c, cualquier letra, mientras que no sea t, f o b corta, que son las que estamos utilizando en este problema. Entonces ya podemos reemplazar m por 35, que es el valor de la velocidad constante. Y el otro dato es que inicialmente había 300 litros. Es decir, que la imagen en cero, que es el volumen inicial, es 300. 300 es la imagen del cero. Lo que vimos en la clase anterior era que el término independiente, lo que algebraicamente en el polinomio de grado 1, 0 es el término independiente, en nuestro caso es la imagen de 0. Entonces de ahí sale que el término independiente es 300. Y reemplazando 35 en m y 300 en h, tenemos la expresión de la ley de la función lineal. F en t igual 35t más 300 nos va a permitir, es la expresión algebraica que nos permite obtener para cualquier tiempo, obtener el volumen de agua dentro del tanque. Entonces, la ley que estábamos buscando, que decía se desea encontrar una expresión simple para determinar el volumen de agua en cada instante, es esa. Ahora, ¿hasta qué valor de tiempo tiene sentido esta ley? Hasta que se llene el tanque, porque después que habíamos dicho, una vez que está lleno el tanque, es decir, que el volumen de agua dentro del tanque llegó a 1000, por más que dejen abierta la canilla de manera irresponsable y que siga saliendo agua y se olviden, vayan a hablar por teléfono, se distraigan y se olviden, se pongan a hablar con alguien, el volumen de agua dentro del tanque va a seguir siendo 1000, por más que siga entrando agua al tanque. Lo que excede a 1000 se derrama. Entonces el dominio natural de la función f, ¿cuál va a ser? No van a ser todos los reales, a pesar que la ley es un polinomio de grado 1, 0, es decir, que no tiene restricciones algebraicas, no las hay, pero hay restricciones de la variable porque el tiempo no puede ser negativo, entonces de 0 a positivo, pero no de 0 a más infinito, no vamos a poner de 0 a más infinito, ¿por qué? Va a ser del instante 0, que es cuando había 300 litros, hasta el instante en que se llena el tanque. Entonces nos preguntamos, t mayor o igual a 0. Para t igual a 0 el volumen es 300 y nos preguntando cuándo el volumen va a ser 1000.
cuando la imagen va a ser 1000. ¿Para qué valores de t el volumen va a ser 1000? Entonces, eso nos va a determinar qué tiempo va a generar un volumen de 1000. El volumen mínimo en este caso es 300, porque inicialmente había 300. Y el máximo dentro del tanque es 1000, porque es la capacidad. Entonces trabajamos. El volumen, ¿cómo lo determinamos? Ya hallamos la ley para determinar el volumen en función del tiempo. 35 por T más 300. Entonces, en esta inecuación reemplazamos B por 35 más T más 300. Trabajamos algebraicamente la inecuación restando término a término 300. Es muy simple, 300 menos 300, 0, 1000 menos 300, 700. Y después dividimos término a término por 35, que por ser positivo se mantiene el sentido de la desigualdad. 0 dividido 35, 0, 700 dividido 35, 20. Entonces, el tiempo que vamos a estudiar esta situación va de 0 a 20. De 0 a 20 horas. Ese es nuestro dominio natural. De 0 a 20 horas. Más allá de las 20 horas no tiene sentido seguir estudiando. Dejar la canilla abierta, si la dejan va a seguir en 1000. Entonces no tiene sentido estudiar porque ya se sabe que más de 1000 no va a poder ser. El dominio es de 0 a 20. Entonces, en el dato nos decía que arrancábamos al mediodía de un día. Si pasan del mediodía de un día, pasan 20 horas, ¿sí? Durante 20 horas y a partir de las 12 del mediodía. ¿Hasta dónde va a tener sentido esta expresión? Si dura 20 horas, hasta las 8 horas, perdón, del día siguiente, ¿sí? ¿Por qué hasta las 8 horas? Porque si de un mediodía dejan pasar 20 horas, ¿sí? En el reloj pasan del mediodía a la medianoche son 12 horas. Y de la medianoche más 8 horas más quedan las 8 horas del día siguiente, que es lo que está resumido acá, ¿sí? Entonces, calculamos. Inicialmente en el reloj era el mediodía y en nuestro experimento, en nuestro registro, es el valor 0 del dominio, cuando hay 300 litros dentro del tanque. De ahí pasaron 20 horas, del mediodía, 20 horas, van a ser las 8 horas del día siguiente. Y acá nos preguntan, en realidad esta pregunta es extra, ¿cuánta agua habrá a las 15 horas? Ojo que esto es a las 15 horas del reloj. Si a las 12 horas del reloj, que fue cuando empezamos a tomar los registros, que sería nuestro tiempo inicial 0, a las 15 horas del reloj sería nuestro tiempo 3. Al tiempo 3, si queremos hallar el volumen que había al tiempo 3, ¿qué usamos? Tiempo 3, vamos a la ley, 35 por 3, 105, más 300, 405 litros. ¿Y esto para qué podemos hallar? Para cualquier valor de t de 0 a 20. Y en definitiva, ¿a qué hora se llena el tanque? Y a t igual a 20, pero t igual a 20 desde 20 horas desde el mediodía, que serían a las 8 horas del día siguiente. Y esto sería estudiar de una manera con función lineal un proceso muy simple como es llenado de agua, ingreso de agua a un tanque, ¿sí? Con ingreso con velocidad constante, es decir, abren la canilla y siempre sale al mismo velocidad, el caudal es constante, el flujo. Entonces, vamos a otras actividades que también estaban planteadas en el PowerPoint de la teoría. Nos dice el ítem A. Dada y igual f de x, verificar que f función lineal, si y solo si el cociente incremental es constante. Yo ya lo leí descifrado esto, ¿sí? Ya a esta altura tenemos que saber que este cociente se llama cociente incremental porque es un cociente de incrementos en las imágenes
dividido incremento en la variable independiente. Entonces, una función es lineal si y solo si el cociente incremental es constante. Doble implicancia. Cuando nos piden verificar que, y hay un sí y solo sí, tenemos que verificar yendo de la izquierda a la derecha y después de la derecha a la izquierda, porque hay una doble implicancia. Ese es el ítem A. Primero leemos todos y después los resolvemos. El ítem B. Si la presión P de una masa de gas en función del tiempo viene dada por P igual 2 por T más 5, expresar en una oración qué informan los coeficientes. Y acá hay que saber qué son los coeficientes. Bueno, repasamos en la teoría los numeritos que acompañan si es el coeficiente de la variable independiente, que sería el 2, y si es el término independiente, que sería el 5. Ítem C. Si el volumen de agua V en función del tiempo viene dado por V igual menos 2 por T más 5, expresar en una oración qué informan los coeficientes en este caso. ¿Qué coeficientes? De manera análoga, menos 2 y 5. Ítem D, indicar verdadero o falso. Si la rapidez con que varía un cierto volumen V es de 5 litros por hora, entonces V aumenta a razón de 5 litros por hora. Entonces vamos a ver uno por uno cómo resolver estas actividades. Empezamos con el ítem A. Nos dice, una función es lineal si solo si el cociente incremental es constante. Vamos a demostrar la doble implicación. Vamos a empezar la que va con esta flecha. Queremos indicar que vamos a demostrar la que va de izquierda a derecha. En la izquierda, ¿qué dice? F función lineal. Como partimos de estas son las que consideramos que tenemos el dato, que las llamamos hipótesis. Implica que el cociente incremental es constante. Esto es lo que tenemos que demostrar, que se llama tesis. Y lo vamos a la hipótesis, lo vamos a llevar con la letra H, la tesis con la letra T. Entonces partimos de las hipótesis y tenemos que llegar a la tesis. ¿Por qué dice demostrar que la tesis es cierta? Porque era lo que nos decía en el enunciado anterior. Verificar. Si es verificar es que es verdadero. Entonces partimos de las hipótesis, F función lineal. De la teoría, si es función lineal, que sabemos que hay una ley que es un polinomio de grado 1, 0 en la variable independiente. Como acá, ya con esta simbología nos están diciendo que la variable dependiente es y la independiente es x, escribimos acá y igual función de x con ley ax más b. Entonces calculamos el incremento en y y el incremento en x. El incremento en y, por definición, cuando definimos delta y, incremento en y, es valor final y menos valor inicial y sub 0. Pero si y e y sub 0 son las coordenadas de dos puntos vienen las coordenadas de 2 puntos de la gráfica de la función lineal, verifican que esta ordenada es la imagen de alguna abscisa y esta ordenada de y sub 0 es la imagen de x sub 0. F en x sub 0 menos f de x, perdón, f de x menos f de x sub 0. Pero ¿cómo calculamos la imagen de x? Vamos a que si es función lineal, la imagen se calcula para una x, a por x más b. Entonces, en vez de f de x ponemos a por x más b. Y en vez de f en x sub 0, menos paréntesis a x sub 0 más b. Después, ¿qué hacemos? Bueno, trabajo algebraico, este signo menos resta a todos los términos dentro del paréntesis. Este b que está sumando se va a cancelar con este b que está restando y nos queda a por x menos a por x sub 0, sacando factor común a nos queda x menos x sub 0. ¿Quién es x menos x sub 0? Delta x, por definición. Entonces, si hacemos la división delta x, delta y menos dividido delta x, que es el cociente incremental, delta y
dividido delta x. ¿A qué demostramos que es delta y para las funciones lineales? A por x menos x sub 0, que lo reemplazamos acá. A x menos x sub 0. ¿Y qué, por definición, a qué es igual delta x? X menos x sub 0. Entonces podemos cancelar x menos x sub 0 y nos queda que es igual a un número a. Y ese número a es constante. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que es el coeficiente de la variable independiente, que es un número. Entonces partimos, fíjense, partimos de la ley de decir que la función es lineal, planteamos los incrementos, hicimos la división de incrementos y demostramos que ese cociente de incrementos nos dio un número. Entonces estamos demostrando la tesis, porque la tesis era demostrar, la tesis de izquierda a derecha era demostrar que el cociente incremental es constante. No terminó ahí la actividad porque falta demostrar la implicancia en el otro sentido. Es decir, si el cociente incremental es constante, ahora tenemos que ir de derecha a izquierda, que sería la implicancia en el sentido contrario. Si el cociente incremental es constante, ahora es la hipótesis, entonces la función es lineal y va a ser la tesis. Ahora partimos de este dato, cociente incremental constante. Cociente incremental constante quiere decir que si lo dividimos nos da un número perteneciente a los reales. Y ahora decimos cociente incremental. ¿Cómo planteamos el incremento? Dado una función igual a f de x, por definición, ¿a qué es igual el delta y el incremento? Y menos y sub 0. Por lo mismo que aclaramos antes, va a ser igual a la imagen de x menos la imagen x sub 0. ¿Y a qué es igual delta x? Por definición, x menos x sub 0. Entonces, estos son los datos. Si decimos que el cociente incremental es constante, que son las hipótesis, eso es lo que se verifica. Entonces planteamos cociente incremental y reemplazamos delta y menos y sub 0, delta x menos x sub 0, y vamos sustituyendo. Esto que en vez de poner delta y, después pusimos y menos y sub 0, después ponemos f de x menos f de x sub 0, que es lo que está acá. Todo esto. ¿Y de dato qué es? Que es constante, es decir, que es un número. Ese es el dato y tenemos que llegar de trabajar toda esta expresión, tenemos que llegar a que la función es lineal. Recordar, ¿cuándo una función es lineal? Cuando la ley es un polinomio de grado 1 o 0, y eso no hay que perderlo de vista. Una función es lineal cuando la ley es un polinomio de grado 1 o 0. Entonces, ¿cómo trabajamos esta expresión? Con los pasos que aprendieron en la escuela secundaria. El denominador lo pasamos multiplicando por el número k. Entonces, todo este denominador x menos x sub 0 pasa multiplicando por k. ¿Y qué nos queda? El numerador nos queda f de x menos f de x sub 0 igual k x menos x sub 0. Como lo que queremos, lo que estamos buscando es demostrar que una función es lineal, es decir, que f de x es un polinomio de grado 1 o 0, lo que hacemos es despejar f de x. ¿Cómo despejamos f de x? Y bueno, si acá dice f de x menos f de x sub 0, pasamos sumando f de x sub 0. Este que está restando lo pasamos sumando. Por eso el próximo paso, f de x sub 0 pasa sumando y ¿qué nos queda? F de x igual f en x sub 0 más k por x menos x sub 0. ¿Terminó acá la demostración? No, ya logramos tener despejada f de x, pero tenemos que demostrar que es un polinomio de grado 1, 0. Entonces seguimos trabajando esta expresión. ¿Cómo podemos seguir trabajando? Este numerito k está multiplicando a un paréntesis. Aplicamos la propiedad distributiva del producto respecto a la recta. Nos queda f de x igual a f de x sub 0 más kx menos kx sub 0. Ya casi lo tenemos, porque para que aparezca el polinomio de grado 1 o 0, separamos todo lo que sean expresiones con x, que es k por x, de todo lo que sean términos independientes. Entonces agrupamos, fíjense, f de x igual kx, que era este término que está acá,
Esta propiedad que aplicamos en el último paso es la propiedad conmutativa, porque en la suma podemos conmutar libremente. Entonces nos queda f de x igual k por x más f de x sub 0 menos k por x sub 0. F en x sub 0 es un número, k es un número, x sub 0 es un número. Entonces todo esto que está a f en x sub 0 menos k por x sub 0 es un número real. Entonces, en definitiva, que acá está en celeste, todo esto es un número. Y después tenemos f de x igual un número k, que es un número real, por x más otro número real. Y ahí queda demostrado que la ley nos quedó un polinomio de grado 1 o 0. Y entonces ese era el objetivo. Por supuesto que hay que saber que para demostrar que una función es lineal, su ley tiene que ser un polinomio de grado 1 o 0 en la variable independiente. Ahí ya estaría. Si quisieran profundizar un poquito más, este número k que nos quedó acá, que está en rojo, que multiplica la variable independiente, sería la pendiente, y todo el numerito que se obtiene de hacer esta cuenta que está en celeste sería la ordenada al origen. Y ahí terminaríamos. Vamos al ítem B. Nos dice, si la presión P de una masa de gas en función del tiempo P es igual 2t más 5 expresada en una oración que informan los coeficientes. Recordamos que los coeficientes 2 y 5, esos son los que llamamos los coeficientes. El coeficiente de la variable independiente es t y el término independiente es 5. Nos dice, vamos a suponer que la unidad, ya vimos esta simbología en el problema anterior, vamos a suponer que la unidad con que medimos la presión es en kilos pascales y la unidad en que medimos el tiempo en segundos. Entonces, la expresión P igual 2t más 5 nos dice la relación que hay entre la presión y el tiempo y que esa relación es lineal. ¿Por qué es lineal? Porque esta expresión es un polinomio en grado 1 o 0, en este caso polinomio en grado 1, en la variable independiente t. Entonces, por lo que discutimos antes, P, presión, es una función lineal del tiempo. Entonces, ¿qué unidades va a tener 2 y qué unidades va a tener 5? Para que haya una igualdad, todas las unidades que están a la izquierda tienen que ser las mismas que nos tienen que quedar de operar de las que están a la derecha. Entonces, cada uno de estos sumandos, de los términos que involucramos en la suma, 2t, tiene que ser, el resultado nos tiene que dar en la misma unidad que el 5 para que los podamos sumar, y cuando el resultado de esta suma nos tiene que dar la misma unidad que P. Como P está en kilopascal, de ahí se deduce que la unidad de esta constante 5 es en kilopascal. Y la unidad de 2 por t nos tiene que dar en kilopascal. Como t nos dicen de dato que está en segundo, el 2, la unidad del 2 tiene que ser kilopascal dividido segundo. De modo que cuando hagamos kilopascal dividido segundo por la unidad del tiempo, que es segundo, nos queda kilopascal. Eso sería algebraicamente. Geométricamente, el 5 representa la ordenada al origen de la función lineal, es decir, que la presión al tiempo 0 nos queda 2 por 0 más 5, que nos da 5. 5 representa la presión en el tiempo inicial. ¿Qué nos representa el 2? Geométricamente, la pendiente de la recta, que es la gráfica de la función lineal. ¿Y qué nos representaba la pendiente? La velocidad de cambio, es decir, que a medida que transcurre un segundo, la presión aumenta a razón de 2 kilopascales, porque 2, acuérdense que la pendiente nos decía cuánto cambia las imágenes por cambio unitario de la variable independiente. Entonces aumentan 2 kilopascales a razón de 2 kilopascales por aumento de un segundo del tiempo. Y esto sería pasar del lenguaje simbólico
del lenguaje algebraico al lenguaje coloquial, geométrico acá, y a la interpretación del contexto. ¿Sí? Acá estamos, la misma expresión la vamos traduciendo en distintos lenguajes. Vamos a otra situación parecida. Nos dice, si el volumen de agua V en función del tiempo viene dado por V igual menos 2T más 5, expresar en una oración, ¿qué informan los coeficientes en este caso? Bueno, de manera análoga al caso anterior, vamos a las conclusiones. Que el volumen, el tiempo 0, que sería menos 2 por T, pero si T vale 0, sería menos 2 por 0, 0, más 5, 5. Entonces, este 5, este término independiente, representa el volumen inicial al tiempo 0, que es 5, y si el dato estaba en litros, sería 5 litros. ¿Qué representa este coeficiente menos 2? Todo de manera análoga a la que hicimos en el ítem B. ¿Qué representa ese menos 2? Que geométricamente es la pendiente, físicamente es la velocidad de cambio del volumen respecto al tiempo. Entonces, ¿cómo interpretamos el menos 2? Es el cambio de volumen, la velocidad de cambio de volumen respecto al aumento en una unidad en el tiempo. Como el tiempo está en segundo, vamos a decir, el volumen disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque la velocidad, como es menos 2, es negativa. Si la velocidad es negativa, es que la magnitud disminuye. Por eso dice, el volumen disminuye a razón de ¿cuánto? 2 litros por segundo, porque el número, la velocidad, nos daba el cociente incremental, que es delta de las imágenes sobre el delta de la variable independiente. Si cambiamos en una unidad la variable independiente, la pendiente coincide con el cambio en las imágenes. Por eso el valor ese de la pendiente nos da el cambio de las imágenes por aumento de la variable independiente. Como acá es volumen y el tiempo es segundo, está medido en segundo, nos dice 2 litros por segundo. Y el signo menos enfatizamos que está indicado acá, disminuye. No decimos disminuye a razón de menos 2 litros, no, eso sería redundante. Disminuye a razón de 2 litros. El disminuye refleja el signo menos. Y por último, el ítem D de este problema nos dice, indicar verdadero o falso. Si la rapidez con que varía cierto volumen V es de 5 litros por hora, la rapidez con que varía cierto volumen V es de 5 litros por hora, entonces V aumenta a razón de 5 litros por hora. La proposición es falsa. ¿Por qué? La rapidez se define como el valor absoluto de la velocidad. La velocidad puede ser positiva o negativa. De hecho, en este ejemplo último que vimos recién, el del ítem C, la velocidad es menos 2. La velocidad es menos 2. ¿Sí? Pero la rapidez se define como el valor absoluto de la velocidad, que sería siempre positivo. Por eso si nos dice que la rapidez con que varía el volumen es 5 litros por hora, quiere decir que la velocidad puede ser 5 litros por hora o la velocidad puede ser menos 5 litros por hora. En un caso, si la velocidad es 5 litros por hora, el volumen aumenta, pero si la velocidad fuera menos 5 litros por hora, el volumen disminuiría. Por eso dice esta proposición es falsa, ya que el dato es la rapidez. No nos alcanza para decir si el volumen está aumentando y nos aclara velocidad positiva o disminuyendo velocidad negativa. La rapidez es el valor absoluto de la velocidad. Por último, pasamos a un problemita. Faltan dos problemitas. Un problemita, vamos a desglosarlo en dos videitos para que no sea tan extenso. Paramos acá.